Bueno, buenas noches a todos. Yo creo que la primera sorprendida fui yo cuando Rafael me escribe. Trato, yo tengo una voz muy grave, así que los que no me oyen allá me lo tienen que decir porque es difícil. A que Eduardo tú me vas diciendo. Bueno, porque creo que me he encontrado mucho más con él dentro del libro que fuera del libro. Es decir, nunca habíamos compartido espacios, nos encontramos en un taller de poesía. Yo también intento escribir poesía, no con todo el éxito que me gustaría, pero lo intento. Y de pronto, cuando llega el libro y él me pide que lo presente, y no lo conocía, me sorprendió muchísimo, porque yo he también transitado un camino preguntándome la única pregunta que realmente importa, y es ¿quién soy? ¿Quién soy de verdad? Sin contestar lo que hago, ni contestar lo que tengo, ¿no? Ni contestar por el programa cultural, educativo, mental, no. ¿Quién soy sin todo eso? Y esa es la pregunta que da sentido al libro, y esa es la pregunta por la que el libro transita porque Rafael transitó por ahí. Entonces para mí fue muy sorprendente porque no creo que seamos demasiados los que nos hemos planteado ese tipo de viaje hacia adentro, que es el único viaje que importa. ¿Voy bien? Sí, okay. Muy bien. Un texto muy, muy antiguo del Egipto milenario, escrito por, se supone que un escriba sacerdote que tiene una leyenda interesante, que es Hermes Trismegisto, el 3 veces nacido. Se llama el Corpus Hermeticum y dice: alma se tiene, espíritu se es. Y yo empecé alguna vez mi viaje por ahí, porque esa frase ya me colocó en otro planeta y en una dimensión distinta a la más conocida, y allí empezaron mis lecturas. Y mi pregunta, pues, ¿quién soy si el espíritu es lo que define al ser y no el alma y no todas las otras cosas que acabo de mencionar? No es el intelecto, no son los sentimientos, no son las emociones, no es lo que está en el cerebro lo que responde a eso, sino algo que afortunadamente la física moderna ha dado como una respuesta para los hiperracionales, que coincidimos en que no todas las respuestas están allí, que es la conciencia, la energía conciencia, ¿no? Es por ahí por donde va el tema. Y bueno, cada pensador, cada época, cada momento histórico ha tenido quien conteste a este tema de quiénes somos, cómo es esa energía conciencia, cómo respondemos a ella, pero en el fondo para llegar, yo creo que a lo que todos queremos llegar siempre, que es cómo construir un mejor ser humano, desde y para el ser, ¿sí? No para el saber, no para el tener, no para el hacer, que finalmente terminan contagiándose un poco de ese ser, pero yo tengo que construirme desde y para el ser, y eso es muy abstracto, y eso es muy difícil, y en eso uno se pierde muchísimo, ¿no? Cuando lo busca, porque las otras cosas son mucho más concretas. Yo encuentro dos valores fundamentales en el libro. Uno, la guía maravillosa que el libro nos da para leer, ¿okay? No es fácil cuando uno lo hace solo y por su cuenta y desde la adolescencia, es dificilísimo, y se leen cosas que no son y que confunden y que echan para atrás y que echan para adelante y que después con las que uno se pelea después de enamorarse, ¿no? Uno se enamora de algo y después se pelea con ese algo. Rafael nos ofrece una guía maravillosa porque está todo, está casi que todo allí, ¿no? Y uno puede ir haciendo un checklist de lo que tengo, de lo que no tengo, de lo que me falta, ¿no? De dónde quiero llegar, de qué temas van, porque además no es una lista, y eso es la maravilla, no es una lista. Hay el libro, el resumen del libro, brevísimo, concreto, puntual, acertado, momento de la vida en que lo leyó, qué le dejó, qué no le dejó,
con qué se peleó y por qué se enamoró del libro. Entonces nos va dejando también un trozo de su propia andadura, de su propio camino al ir leyendo todo esto. Y por eso es una autobiografía, porque bueno, yo esto lo leí cuando hacía tal cosa y jugaba fútbol en tal parte, y en ese momento buscaba esto y lo encontré o no lo encontré, o lo encontré a medias. Y como creo que la búsqueda tiene que ser lo que nos marque, no puedo entender yo, ni puedo entender a nadie que no viva con el sentido de una búsqueda. Y cito a Borges por primera vez porque lo voy a citar después. Si encontramos o no encontramos es lo de menos. Usted busque, por favor, porque si no busca, entonces no encuentra seguro. Entonces vamos un poco por allí. El tema del ser y del quién soy supone un estar atento, que es un poco la definición de conciencia, estar absolutamente atento a mis intuiciones, a mis emociones, a mi cerebro, para poder vivir de verdad. Y creo que es el segundo valor enorme del libro, que nos propone, nos invita, nos seduce a vivir de verdad. Porque yo creo que todos intuimos un poco que esto es un teatro, eso es una historia muy vieja, ¿no? El gran teatro del mundo de la representación medieval, que esto es un teatro donde tenemos un guión, pero algunos rebeldes al día en que nos levantamos no queremos leer el guión y no queremos que nos obliguen a leer el guión, y cuando no tenemos guión no sabemos qué hacer por esto, porque no tenemos suficiente camino, ni suficiente andadura, ni suficientes herramientas para prescindir del guión. Entonces, que alguien nos diga, bueno, aquí hay algún instrumental básico a partir del cual cada quien construir su espacio, su camino, y yo diría que incluso, aunque suene muy exagerado, su paraíso, porque yo no creo que lo que nos espere después de esto sea otra cosa que esa paz, esa transformación que todos buscamos y ese ser que todos queremos. Y ahí está una metáfora, ¿no?, del Edén y de ese lugar, ¿no?, que todos queremos que esté dentro y que no está afuera, y que tardamos tanto en descubrir que no está afuera, sino que está adentro. En esta guía hay filósofos, poetas, políticos, ensayistas, santos, todas las variedades que quieran. Por lo tanto, creo que todo el mundo puede encontrar allí, ¿okay?, cuál es su estilo de pensador y su búsqueda, ¿okay? Personalmente, particularmente, no me llevo demasiado bien con los santos, por ejemplo, ¿no? Las religiones me quedan un poco más lejos que otro tipo de propuestas, que sin embargo reconozco que muchas veces son cambios solo de lenguaje, ¿eh? O sea, no tan estructurales como parecen, sino hay un lenguaje. Me llevo mucho mejor con Oriente que con Occidente. Ese fue uno de mis encuentros con Rafael sorprendente, pero mucho mejor. Y cuando me preguntan en algunas entrevistas o cosas, siempre he dicho que si me hubieran dado a elegir, hubiera sido taoísta. Y Lao Tse es para mí indudablemente el pensador más brillante, el que más me ha iluminado a mí. No quiere decir que ilumine a nadie más. Lao Tse, el Tao Te Ching, ¿no? O sea, cualquier cosa la trato de resolver con el Tao, si puedo, ¿no? Y, a ver, transita por Oriente, por Occidente, por la muerte, por la vida, por Elizabeth Kubler-Ross, que también es algo, o sea, ¿no?, casi que inmanejable a veces, lo grande que es lo que es el descubrimiento, por algo de magia, hechicería, lectura de cosas. Yo también me paseo por todo eso. Y entonces hay un rompecabezas que se arma con todas las piezas que nos hacen falta, sin exclusión de aquello que la racionalidad señala, ¿no?, o la religión católica señala. No, aquí no hay nadie que juzgue, señale y castigue, porque afortunadamente, tercer encuentro fabuloso, nadie tiene la verdad, porque esa es la única verdad. Y como nadie la tiene, uno puede armar este maravilloso castillo, ¿no?, con estos pedazos de cosas para poder ir contestando a su propia pregunta.
No por casualidad, leyendo el libro, leo uno de los últimos artículos que escribió Javier Cercas estos días en su columna del País, que por Dios, si se lo perdieron, no quisiera que se lo perdieran. Se llama Tontos Cultos. Y dije, no puede ser nada de casualidad, efectivamente. Porque habla de los falsos sabios que usan el saber y el conocimiento separado de la vida, como si el saber y el conocimiento fuera un compartimiento que no tiene nada que ver con la visión del mundo y con la vida que late por dentro y con lo que somos, ¿no? Y me parece que ese es el otro encuentro fabuloso, que alguien haya podido reunir el tema sabiduría, conocimiento y cultura, ¿sí?, con el tema de el ser, porque han estado muy separados, sobre todo en Occidente, muy separados, ¿no? Lo que está en el cerebro llega hasta aquí y de aquí para abajo no hay comunicación. Y esa falta de comunicación le ha hecho mucho daño al poder y a la fuerza de esta vida, este subterráneo que late, ¿no?, por dentro para comunicarse con el tema cultural. Y cuando no se hace, empobrece. Y me encuentro que eso lo dice el artículo de Cercas, y aquí, en la página 86, cuantos más mitos podamos llegar a comprender, tanta más vida es integrada. La razón sobreestimada tiene en común con el estado absoluto lo siguiente: bajo su dominio se empobrece el individuo. Entonces es un tema de enriquecernos, ¿ok?, y no de empobrecernos. Mi idea de Dios es una idea parecida al panteísmo, ¿no?, oriental. Retomo del libro la idea de que Dios es lo sagrado interior que todos tenemos. Es una voz que está adentro y que si no la podemos escuchar es porque todos esos elementos culturales, ¿sí?, educación, familia, etcétera, 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 nos tapan un poco esa capacidad de escucharla, y que en ella está nuestra verdadera naturaleza, y este es el encuentro más fabuloso que tuve con el libro, porque defender eso cuando uno pertenece al mundo cultural, créanme que es muy difícil. Mundo cultural oficial y estructurado no te deja mucho defender esa historia, así que uno se va con su idea para su casa y la cultiva y la riega en el jardín interior, porque sabe que todo el mundo lo va a mirar a uno, ¿no?, un poco extraño. Finalmente, cuando uno se va al tema oriental, Rafael dice algo que yo rescato enormemente. El budismo nos pide mucho, y sí, y lo puse inmediatamente, sí, nos pide mucho, porque a los occidentales el desapego y no desear, bueno, todos lo sabemos, no tengo que mirarle la cara a nadie, ¿no? O sea, es lo más cuesta arriba que nos puede pasar, y es una batalla, y es una lucha, y generalmente la perdemos, y dependiendo de lo trágicos que somos, la perdemos con más o menor dignidad, ¿no? Pero la perdemos. Sin embargo, yo creo que el hecho de tomar conciencia de que el deseo y el apego es lo que conduce, y es cierto, al dolor y al sufrimiento, ya es bastante. Y dos, también reconocerle que del apego y de los deseos nacen quizás los momentos más fuertes, poderosos y hermosos de la vida. Creo que allí los orientales nos deben una. Recuerdo una frase de Goethe por ahí que dice que el único espectáculo digno de mostrarle a los dioses por los seres humanos son dos personas enamoradas, y yo siempre estuve de acuerdo. Claro, qué bonito. Sí, así que donde vayamos y estemos, procurar que seamos también. No solo estar, sino no solo hacer y estar, y que lo que haces